Hola, soy Eloy Morales Brand y en esta ocasión vamos a platicar sobre el control de detención. Les doy nuevamente la bienvenida a esta serie de clips que tratan de aportar algo a lo que es la implementación del nuevo sistema de justicia penal, hablando sobre temática de juicios orales, sistema acusatorio, derechos humanos, derecho penal en general. Como comenté al principio, hoy platicaremos de lo que viene siendo el control de detención dentro de las audiencias que se dan en la investigación de este nuevo sistema de justicia penal. Para ello, pues en su primer momento platicaremos por qué motivos puede una persona estar detenida y por qué se necesita entonces que un juez revise si esa detención es válida o no. La idea de este nuevo sistema de justicia es que en la mayoría de las ocasiones las personas estén en libertad, sean tratadas en libertad, en lo que viene siendo la investigación de hechos delictivos, sobre todo su procesamiento. Pero puede haber excepción. Esto es los principios que condicionan la detención, y concretamente entre esos principios que condicionan la detención pues está las detenciones en flagrancia al momento del hecho, inmediatamente después, la posibilidad de detención en urgencia, que es prácticamente una detención autorizada por el Ministerio Público, que también ya la platicaremos, y otro tipo de detención como puede ser la prisión preventiva, la prisión como pena, etcétera, pero que no serán motivos en esta ocasión de lo que vamos a platicar. Nos vamos a enfocar concretamente en lo que son las detenciones para el control de detención. ¿Qué es esto del control de detención? El control de detención es una audiencia en la cual el juez de control revisa que una persona haya sido detenida válidamente, es decir, en términos constitucionales. En caso de que termine que es válida la detención, pues entonces el proceso continuará y pues prácticamente este modelo de control de detención en el sistema mexicano se da dentro de la audiencia inicial, aunque en estricto sentido sería una audiencia independiente, una audiencia aparte que no tendría relación con el inicio del proceso, porque incluso puede iniciar o no puede iniciar. Si se valida, como decíamos, continuaremos y se iniciará el proceso posiblemente. Si no se valida, pues la persona quedaría en libertad por haberse violado su derecho a la libertad de movimiento por la detención ilegal. ¿Por qué motivos puede estar una persona detenida? Bueno, retomemos la idea de la investigación. En el modelo procesal penal acusatorio, la investigación de los hechos punibles, de los hechos delictivos, va a realizarla, si recordamos con la idea de la separación de funciones, la realizan los detectives, investigadores y los peritos. Estos dirigidos jurídicamente por lo que es el Ministerio Público o Ministerio Fiscal, que es el abogado encargado de revisar si la información que se le otorga es válida para presentarle un caso al juez o no, es decir, es el vínculo entre investigadores y jueces. Eso es lo que hace el Ministerio Público. ¿Cómo se inicia una investigación? En estricto sentido, como regla general, se inicia con denuncia o querella, entiéndase con la comunicación que se hace a la policía investigadora o al Ministerio Público de que se cometió un hecho delictivo. La denuncia implica que cualquier persona puede realizar esta comunicación en delitos que se denominan de denuncia, porque la querella significa que solo el afectado, solo la víctima, el titular del bien jurídico, es la única que puede comparecer en su caso ante el Ministerio Público a solicitar que se investigue. Son los llamados delitos de querella. Hay un listado en los códigos penales de delitos de querella, y entonces todo lo que no esté en ese listado se convierte en delito de denuncia. La querella es un derecho de la víctima, puede o no puede querellarse, en cambio la denuncia sería una aparente obligación de cualquier persona que vea el hecho delictivo de comunicarlo. Pero hay posibilidades de que la investigación se inicie con detención y luego la inmediata denuncia o querella, concretamente con la detención en flagrancia. Entonces, la investigación puede ser con persona detenida o sin persona detenida. Hoy vamos a tratar lo que es con persona detenida. ¿Por qué motivos una persona puede estar detenida en la investigación de un hecho delictivo? Esto puede ser por flagrancia y por caso urgente. Vamos primero con la flagrancia. ¿Qué es eso de la flagrancia? Bueno, ambos, flagrancia y caso urgente, están regulados en el artículo 16 de la Constitución Política Mexicana y también ampliamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando hablamos de flagrancia, estamos hablando de que una persona es detenida al momento de cometer un hecho o lo que se llama cuasiflagrancia inmediatamente después de haberlo cometido. Hay que tomar en cuenta aquí que no estamos, aunque la Constitución habla, no estamos señalando que sea detenida al momento de cometer un delito.
¿Por qué? Porque el delito aparece hasta sentencia. El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable que lo único que puede declararle es el juez, y eso se declara en sentencia. Entonces, en la realidad no hay delitos, en la realidad tenemos hechos antisociales dañosos. Eso es la flagrancia. La detención de una persona al momento en que está cometiendo un hecho antisocial dañoso, un hecho dañoso, o inmediatamente después de que lo cometió, porque de lo contrario sería imposible detener en flagrancia de delito, porque no hay delitos en la sociedad. La flagrancia entonces, como primer momento, es detener al momento del hecho o inmediatamente después. Ese inmediatamente después puede ser momentos después o incluso con una posibilidad de persecución material ininterrumpida. Hasta este momento no hay una interpretación fija sobre cuál es el tiempo en cuasiflagrancia para detener a una persona, cuál es el lapso que debe de ocurrir entre el momento del hecho y la detención. La Corte bien lo ha establecido que es imposible hacer esto en forma general, se tiene que ver cada caso en lo concreto, valorar la situación, distancias, momentos, comunicaciones, etcétera, para llegar a determinar. Más bien se han establecido como límites, más que generalidades, límites a cuándo no es una detención en flagrancia. Entonces, puedo detener al momento que una persona está cometiendo, por ejemplo, un apoderamiento de un objeto, una lesión a una persona, una privación de la libertad, o sea, puedo detener. O después de que lo hizo. Si me doy cuenta que lo hizo y en eso la persona deja de hacerlo, puedo detener, sería el inmediatamente después. O si la persona sale del lugar, huye del lugar, pues viene entonces la persecución material ininterrumpida. Y esto de persecución material ininterrumpida puede ser desde que una persona que vio el hecho vaya siguiendo a la otra hasta que la detenga, o puede ser que alguien reciba una comunicación prácticamente inmediata de que se cometió un hecho, se den las características y entonces empiece un operativo o un mecanismo de detención. Y mientras no se interrumpa ese mecanismo de detención, que es inmediato por la recepción de información, es válida en el momento en que se haga la privación de la libertad, es válida la detención en persecución material interrumpida. Obviamente se interrumpiría, por ejemplo, si la persona va a hacer cambio de turno, o se pone a descansar, o transmite la información a alguien más y él deja de perseguir, ahí tendríamos obviamente una interrupción y ya no sería válida la detención. Pero por lo menos la Corte no ha definido, y sería muy difícil definir tiempos, tan es así que ya incluso se ha declarado inconstitucional algunas normas que fijaban que la detención sería válida si se hacía después de 36 o 70 y tantas horas de haberse cometido el hecho delictivo. Por otro lado, ¿quién puede detener a una persona en flagrancia? Puede ser cualquier persona o una autoridad. Es importante distinguir esta situación porque sí hay un cambio en las cuestiones de los traslados para validar las detenciones. Cuando hablamos de cualquier persona es un civil o incluso alguna autoridad que no tenga fuerza pública, que en sus facultades no esté el del ejercicio de la fuerza pública para detener. Por ejemplo, si, no sé, un verificador de vehículos que fuera autoridad ve que alguien comete un hecho delictivo y lo detiene, no estaría actuando como autoridad de fuerza pública, estaría actuando como civil, ¿no? Si un notificador hace lo mismo, estaríamos en las mismas circunstancias. Pero si es un policía el que detiene, entonces ahí sí tenemos una autoridad que detiene con base de fuerza pública y se entiende que una autoridad detuvo, no tanto una persona como civil. Si un civil detiene, tiene la obligación de inmediatamente poner a disposición de esa persona de la autoridad más cercana. Entiéndase de que en cuanto detiene, inmediatamente reportarle a la autoridad para que la autoridad se presente y entregarle a la persona detenida. No es tanto que ella vaya con la persona físicamente hasta el lugar de detención, hasta el área de la policía o las oficinas policíacas a llevarla, sino que detiene, reporta de inmediato, eso sí, de inmediato, para que llegue la policía y en lo que llega, pues presenta a la persona. Si un particular extiende la comunicación o el reporte de que tiene una persona detenida por cualquier motivo, esa detención va a ser ilegal. Si un particular detiene a la persona para negociar o para que le pague algo o para hacer alguna investigación, ya es una detención ilegal. Así que un particular, en cuanto detiene, tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la autoridad más cercana de la detención para entregarla. ¿Qué pasa entonces si es una autoridad quien detiene? En el momento en que recibe la autoridad a la persona detenida, o sobre todo si estamos hablando concretamente de que la autoridad es aquella que detuvo a la persona al momento de cometer el hecho delictivo o en su caso inmediatamente después de haber cometido,
Esta autoridad tiene la obligación de, con la misma prontitud, entregarla al Ministerio Público. ¿Cómo es esto de la misma prontitud? La Corte, insisto, ni en jurisprudencia, ni en ley, ni en criterios dogmáticos hay un tiempo fijo para esto. Es imposible, insisto, tenemos que ver circunstancias del caso, detención y demás, para ver cuál es esa prontitud. Pero por lo menos sí se ha definido a nivel internacional y a nivel Corte mexicana que no se puede extender la detención de una persona por motivos de investigación o por motivos de interrogatorio, etcétera. A lo mucho puedo valorar en el tiempo de la detención el tiempo estrictamente indispensable para realizar el reporte de investigación, para realizar el informe policial homologado y sobre todo para buscar la idea de encontrar un certificado médico o someter a la persona a revisión médica para un certificado médico, dictamen médico de su integridad. ¿Esto por qué? Pues para validar la detención, para que la persona, autoridad, se proteja en el sentido de garantizar que no afectó la salud e integridad de la persona, y sobre todo porque el registro policial es necesario, es una cadena de custodia. Se requiere un registro de la detención detallado, donde claramente se establezca la hora, fecha y lugar de la detención, el motivo, la forma de la detención, quién realizó la detención, quién estuvo presente y demás objetos asegurados o características relacionadas y detalladas con la detención. Esto para tener un registro de cadena de custodia y sobre todo para que el policía también defienda su detención ante la autoridad. Entonces, a lo mucho, el tiempo estrictamente indispensable para estos motivos: registro de detención, informe policial y dictamen médico, pero no se puede extender la detención por motivos de investigación. La autoridad no puede detener más allá para investigar o para recabar información. Si va a recabar información, tiene que hacer el traslado de inmediato y otra persona tiene que hacer el recabar información, salvo lo que se asegure en el momento y se lleve. Entonces, más o menos esto sería prácticamente la puesta inmediata o sin demora de esta autoridad a otra por la detención. Un punto importante es que al momento en que detiene una persona o recibe a la persona detenida la autoridad, se le deben de leer sus derechos, lo que en el sistema estadounidense se le llama la tarjeta Miranda. Y concretamente, ¿qué es esto de la lectura de derechos? La idea de buscar que la persona no esté incomunicada, que la persona conozca el motivo de su detención, las circunstancias del caso, el lugar en donde va a estar detenida, ante qué autoridad va a ser trasladada, sobre todo que tiene derecho a no declarar, que tiene derecho a ser tratada como inocente, que si quiere declarar esto puede hacerlo previamente con asesoría de su defensor ante el Ministerio Público, luego ya platicaremos de eso, pero concretamente ante el juez, que tiene derecho a no incriminarse, a no inculparse, a tener contacto con asistencia consular si es necesario, a tener contacto con su familia, si requiere un traductor o alguien que le ayude a comprender el hecho, a la atención médica, etcétera. Una serie de derechos importantes que no solamente se le comunican verbalmente, sino que se le deben de dar por escrito. Imagínense una persona que está en una detención, está en un choque. Entonces, si una persona normal, al escuchar una información, por muy buena memoria que tengan, se le van detalles, una persona que está en shock, obviamente para entender esas circunstancias, pues por lo menos se le deben de dar por escrito para que luego pueda hacerlas efectivas. De lo contrario, no serviría de nada la comunicación. Entonces, esta autoridad comunica los derechos, no en estricto sentido los hace efectivos, porque ella simplemente traslada, y ya cuando se le entrega al Ministerio Público, pues ahí se harán efectivos los derechos como tal de la persona. Aquí un punto importante: el no leerle los derechos no significa que sea una simple informalidad, ¿no? Si no se le den los derechos, hay una incomunicación, y si hay una incomunicación, hay tortura. Una incomunicación es una clase de tortura porque no se le comunica a lo que puede hacer o a lo que puede exigir, y en consecuencia pues ni siquiera puede comunicarse con un defensor para una defensa adecuada. Por eso es importante este asunto. Una vez que la persona entonces ya se cumplió con estos requisitos, será trasladada ante el Ministerio Público. El Ministerio Público la recibe. El Ministerio Público tendrá, de acuerdo a la norma constitucional, 48 horas para determinar si presenta a la persona detenida un control de detención ante el juez o si la deja en libertad y continúa la investigación.
No vamos a platicar de eso ahorita, pero constitucionalmente se permite ese tiempo de retención, a pesar de que el derecho internacional y concretamente las reglas de Mallorca prohíben que esa persona esté detenida ante autoridad distinta ante los jueces. O sea, la autoridad más cercana prácticamente tiene que trasladarla ante el juez, o si no es ante el Ministerio Público, pero el Ministerio Público inmediatamente ante los jueces. No podría tenerlo detenido, es algo que no tendría razón de ser por cuestión de la igualdad, pero bueno, ahí está regulado. Más adelante platicaremos de eso, sobre todo en la cuestión de investigación. Otra forma de detención es la urgencia. ¿Qué es esto de la urgencia? Concretamente es una idea de fraude de etiquetas para validar una orden de aprehensión no girada por el juez, es decir, es una orden de aprehensión girada por el Ministerio Público. Se le llamó de urgencia pues para distinguirla de la orden de aprehensión y prácticamente no generar conflictos de constitucionalidad. Está prevista también en el artículo 16 de la Constitución, y concretamente implica que cuando una persona comete un delito grave, solo en delitos graves, y sea evidente que se va a sustraer de la acción de la justicia, es decir, hay datos que claramente me dicen que va a huir en ese momento, y el Ministerio Público no puede acudir ante el juez para pedir su detención, su orden de aprehensión, pues entonces librará una orden de detención de urgente fundando y motivando. Significa que ya hay una investigación iniciada, ya hay un trabajo de recolección de información, ya hay datos que permiten evidenciar la existencia de un hecho posiblemente delictivo y la probabilidad de que la persona intervino en su comisión, pero no puede acudir ante el juez por motivo de hora, lugar, circunstancia para pedirle la aprehensión. Y por eso se gira la detención urgente. Si se cumple esa detención urgente, inmediatamente se debe trasladar ante el Ministerio Público. ¿Qué pasa en esta situación? Que en este sistema penal acusatorio es imposible que se valide una detención de urgencia. ¿Por qué? Porque para eso están los jueces de control, y las órdenes de aprehensión se pueden pedir incluso a través de medios electrónicos o cualquier mecanismo que autorice o dé autenticidad a la petición, y lo mismo a la respuesta, justo por situaciones urgentes. Entonces cualquier medio electrónico, cualquier medio tecnológico es válido para pedir una orden de aprehensión, y un juez valore esa situación y mande detener a la persona. Entonces prácticamente es imposible que se valide una orden de urgencia en este nuevo sistema, para eso están los jueces de control. Esas circunstancias son las que se van a valorar en un control de detención. El fiscal tendrá que exponer detalladamente los elementos que comenté hace un momento. Si falta algún elemento, si no es detallado, si falta algún dato, pues prácticamente la defensa no tiene que someter a debate nada, sino simplemente decirle al juez que con esos elementos resuelva a favor de la libertad, para evitar que luego el Ministerio Público pueda subsanar, por ejemplo. Pero si todos esos datos están ahí y son válidos, pues difícilmente una defensa va a poder argumentar algo más allá, y se validará la detención. ¿Qué efectos tiene una validación de la detención en una audiencia de control de detención? Si se valida la detención, pues obviamente se valida la privación de la libertad y en consecuencia la prueba obtenida o el dato de prueba obtenido con la detención. En cambio, si se invalida una detención, además de que la libertad fue violada injustificadamente y la persona detenida tiene derecho a una indemnización por el mínimo tiempo que haya sido privada de su libertad, la prueba obtenida por esa detención ilegal es ilegal, con base a la doctrina del árbol venenoso. Por ahí hay un criterio, están planteándose criterios de que si la detención es válida pero se demora o se incomunica o hay una violación posterior a la detención en los traslados, entonces la detención sigue siendo válida. Pues posiblemente seguirá siendo válida, pero toda la información que se obtuvo en esa incomunicación o en esa violación de traslados es ilegal. Entonces todavía es mucho más grave que una prueba obtenida directamente en la detención, porque todos los datos que se obtengan en investigación después por la violación al derecho de la comunicación rápida o la incomunicación o el traslado inmediato, pues también serían inválidos. Entonces los efectos siguen siendo en el sentido de que la autoridad debe actuar adecuadamente al momento de privar de la libertad, pues de lo contrario puede recaer en trascendencia en el nuevo sistema al tumbar toda la prueba por esa detención ilegal, sea por un motivo de tiempo, un motivo de no leerle un derecho, simplemente una falta de traslado inmediato, o por una detención inválida al no ser ni en flagrancia ni en cuasi flagrancia, y como dijimos, la orden de urgencia pues prácticamente es imposible de validar en este nuevo sistema. Hasta aquí, espero que haya sido claro la exposición, que haya sido de interés y sobre todo de utilidad para ustedes. Les doy las gracias nuevamente por verme, por escucharme. Los sigo invitando a que nos sigan en Twitter a través de Elohim, @Elohim, y en Facebook, Elohim Morales Brand. Los espero en la próxima y les agradezco. Saludos a todos.